En una de sus cartas a Timoteo, el apóstol Pablo profetizó que el cristianismo primitivo no soportaría la enseñanza sana y se volvería de nuevo a los mitos. Y es que los mitos siempre formaron parte del sistema religioso de las culturas que los considera como historias míticas. Cierto diccionario define la palabra mítico como basado en o descrito en un mito, especialmente en contraste con la historia. Sin embargo, la verdad es historia, no es un cuento, aunque algunos hayan intentado que lo mítico se confunda con la historia. Así que cuando el apóstol Pablo dijo que se volverían de nuevo los cuentos religiosos antiguos a los mitos, enseñó claramente que se volverían a las creencias paganas de la antigüedad, ya que no soportarían la enseñanza saludable de la verdad. Por lo que parece que el cristianismo volvería a creer en los mitos que se extendieron desde Babilonia, la cuna de la religión falsa. La propia Iglesia Católica reconoce que uno de estos cuentos es la creencia de la Trinidad, pues no existía en los primeros siglos. Por ejemplo, dice: el dogma trinitario es en definitiva un invento de finales del siglo IV. La fórmula 3 personas distintas y un solo Dios no se arraigó firmemente antes del siglo IV. Desde luego, no se asimiló en la vida cristiana ni en su confesión de fe con anterioridad a esa fecha. La Enciclopedia Católica también afirma: un dogma tan misterioso presupone una revelación divina. La Trinidad es un misterio que no podría saberse sin que hubiera revelación. Por lo que la propia Iglesia reconoce que la Trinidad es una creencia que no existió hasta el siglo IV. Y es que esta doctrina no aparece en la Biblia, ni en los primeros siglos de la historia cristiana, ya que jamás fue revelada ni por Dios, profetas, ni Jesús, ni sus propios apóstoles. Cuestión difícil de entender, porque esta creencia es indispensable para la salvación, pues el que ejerza fe en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo tendrá vida eterna. Y si no sabemos qué papel ejerce Jesús en la Biblia, no alcanzaremos la salvación. Por lo que si analizamos la Biblia y no se encuentra ni en esta ni en el cristianismo primitivo, debemos considerar esta creencia como un mito, un cuento pagano de los que profetizó el apóstol Pablo. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica declara: la formulación un solo Dios en tres personas no quedó firmemente establecida y ciertamente no se asimiló por completo en la vida cristiana ni en su confesión de fe antes del fin del siglo IV. Pero es precisamente esta formulación la que originalmente reclama el título del dogma trinitario. Entre los padres apostólicos no había existido nada que siquiera remotamente se acercara a tal mentalidad o perspectiva. Y es que los llamados padres de la Iglesia fueron discípulos de los propios apóstoles, como Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Según esto, ellos debieron haber estado familiarizados con tal enseñanza apostólica. Respecto a lo que escribieron estos hombres, la Nueva Enciclopedia Británica dice: considerados en conjunto, los escritores de los padres apostólicos son históricamente más valiosos que toda otra literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento. Por lo que si los apóstoles enseñaron la doctrina trinitaria, entonces estos padres apostólicos debieron haberla enseñado también. Esa doctrina debe haberse destacado en sus enseñanzas, pues nada era más importante que decir a la gente quién era Dios. Entonces, ¿enseñaron ellos realmente esta doctrina? Por ejemplo, Clemente, anciano de la congregación de Roma, escribió en más de una ocasión cartas a las congregaciones y en sus escritos nunca habló de la Trinidad, con lo que se demuestra que para esta persona esta creencia era algo desconocido. De hecho, cuando escribió dijo: Jesucristo fue enviado de Dios, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. También dijo: Dios escogió al Señor Jesucristo. Por lo que Clemente nunca enseñó que Jesús y el Espíritu Santo fueran iguales a Dios, al igual que el relato bíblico. Nunca usó palabras como Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. De hecho, dijo que Cristo fue un escogido de Dios y un enviado. Un historiador dijo sobre otro de los padres de la Iglesia, Justino Mártir, enseñó que antes de la creación del mundo estaba solo y no había ningún hijo. Cuando Dios quiso crear el mundo, engendró otro ser divino para crear el mundo por él. A este ser divino se le llamó el Hijo. Y esto concuerda con el relato bíblico, pues la Biblia dice que Jesús fue el principio de la creación por Dios, un ser creado. Por lo que Justino Mártir enseñó que Jesús había sido un ángel creado. También enseñó que Jesús era inferior a Dios y que nunca hacía nada, excepto lo que el Padre le había mandado.
Otro de estos padres de la Iglesia, Policarpo de Esmirna, escribió una carta a los filipenses y dijo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y él mismo, Hijo de Dios Jesucristo, os edifique en la fe, en la verdad. Note que al igual que Clemente, Policarpo no habla de una relación trinitaria del Padre y el Hijo como iguales en divinidad. En vez de eso, habla sobre el Dios y Padre de Jesús, no solo del Padre de Jesús, así que distingue entre Dios y Jesús, tal como lo hacen muchas veces los escritos de la Biblia. Por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice sencillamente bendito sea el Padre de Jesús, sino bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo. Y es que Jesucristo tiene un Dios. Por ejemplo, a María Magdalena le dijo: mujer, deja de colgarte de mí, porque asciendo a vuestro Dios, a mi Dios. Irineo, discípulo de Policarpo de Esmirna, dijo: podemos aprender mediante el Cristo. El Padre está por encima de todas las cosas, por tanto, nuestro Señor ha declarado que el Padre excede en conocimiento. Y si el Padre excede en conocimiento a Jesús, significa que no son coiguales. De hecho, Jesús no sabía ni la hora del fin del sistema de cosas. Muchos dicen que es en su forma humana. Pero aunque esto es algo ilógico, porque si dicen que Jesús era todopoderoso, tenía que saberlo, ¿por qué el Espíritu Santo tampoco lo sabía? ¿Por qué solo lo sabía Dios? El libro de la influencia de las ideas griegas en el cristianismo, el escritor Edwin Hughes, cita el pasaje precedente y luego dice: en la esfera original del cristianismo no parece que haya habido gran adelanto desde esos conceptos sencillos. La doctrina en que se hizo hincapié fue que Dios existe, que es uno solo, que es todopoderoso y eterno, que hizo al mundo, que su misericordia está sobre todas sus obras. No había afición a la discusión metafísica. Y es que la doctrina trinitaria es un cuento pagano que no aparece en la historia bíblica. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras podemos ver el nombre personal del Padre, que es Jehová. Nos informa que el Hijo es Jesucristo, pero en ningún lugar de las Escrituras se aplica un nombre personal al Espíritu Santo. Y es que en la ecuación trinitaria vemos que al Espíritu Santo siempre se le deja de lado, como si no tuviera parte dentro de esa formulación del 3 en 1. Por poner uno de los muchos ejemplos, mientras Dios y Jesús tienen un trono, Revelación 7:15, Dios tiene un trono, Lucas 1:32, Dios le dará un trono a su Hijo Jesús, Hebreos 12:2, el trono de Jesús está a la derecha del trono de Dios. ¿Me podrías decir dónde está el trono del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene un trono? O por ejemplo, en Hechos 7, 55 al 56 se dice que Esteban se llenó del Espíritu Santo y vio a Jesucristo a la derecha de Dios. No dice simplemente que vio a Dios. Si Jesús y Dios son la misma sustancia, ¿por qué en el cielo son dos separados? Este texto, en forma trinitaria, diría: y Esteban se llenó de Dios y vio a Dios a la derecha de Dios. Desde luego, son cosas que no concuerdan con el relato bíblico. En Filipenses 2:9, por ejemplo, se dice que Dios le dio a Jesucristo una posición superior a la que ya tenía antes. ¿Qué posición tenía Jesucristo antes de bajar a la tierra? ¿No era Dios? ¿Puede haber una posición superior a la de Dios? Vemos que esto no tiene lógica. En cuanto a los textos bíblicos que mencionan juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como cuando dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica, aunque favorece el dogma trinitario, reconoce lo siguiente con relación a otros textos que también mencionan a los tres juntos. Tomados por sí mismos, son insuficientes para probar la Trinidad, por lo que la Trinidad no es una doctrina cristiana, sino un cuento, un mito platónico que lleva arrastrándose por la historia religiosa demasiado tiempo. De hecho, un erudito inglés dijo respecto a la Trinidad: el germen de todas las ideas, incluso de muchas del cristianismo, se pueden encontrar en Platón.
La verdad sobre el dogma trinitario se podría resumir con las palabras de la revista El Púlpito Viviente. A veces parece que todo el mundo asume que la doctrina de la Trinidad es enseñanza teológica cristiana establecida, pero dijo que no es una idea bíblica, no viene en la Biblia. La propia Iglesia Católica dice en su catecismo: para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia Católica debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Tenga presente que las escrituras son inspiradas de Dios y han de usarse para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. De modo que la Biblia está completa en asuntos doctrinales. Y si la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia y solo aparece en el cristianismo a partir del siglo IV, y gracias a la ayuda filosófica pagana, es una creencia falsa que conduce a la destrucción. Por lo que si crees en la Trinidad, tu iglesia no apareció en la historia hasta el siglo IV. Si quieres creer en la Trinidad, puedes buscarlo en todas las religiones antiguas, desde Babilonia, pasando por Egipto, hasta llegar a la propia cristiandad. Sin embargo, ni en la Biblia, ni en el judaísmo antiguo, ni en el cristianismo primitivo puedes encontrar este dogma de fe. Por lo tanto, tu iglesia no existía en esos años. Si eres testigo de Jehová, enhorabuena.